Muy bien, en este ejercicio 2173 me plantean que hay una bola pequeña de plástico pequeña que al cargarse ella se separa de la pared debido a la presencia de un campo eléctrico. Un campo eléctrico que, pues, lo podemos decir coloquialmente, la jala hacia afuera y hace que ella haga un ángulo con la pared. Esto es una cuerda la que aparece acá. Ahora, si yo coloqué un campo eléctrico, ese campo eléctrico deberá tener entonces esta dirección, ¿correcto? Deberá llevar esta dirección. ¿Por qué? Porque la fuerza que siente una carga negativa siempre va a ser contraria al campo eléctrico. Esto es, si yo tengo el campo eléctrico hacia la izquierda, la fuerza eléctrica que siente la carga va a ser hacia la derecha. Entonces, y debe ser hacia la derecha para poder que se separe de la pared, ¿correcto? O sea que ella me va a formar, si planteo un diagrama de fuerza, me va a formar algo como esto que tengo acá, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante tener eso en cuenta, que para que ella sienta una fuerza que la saque de la pared, que la aleje de la pared, esa fuerza eléctrica, como ella es negativa, debe ser contraria al campo eléctrico. Porque acuérdese en algo que es muy importante conceptualmente, y es que los campos eléctricos van del más al menos. Como las líneas de campo van del más al menos, entonces obviamente este lado sería positivo, esta parte es positiva y por eso la carga eléctrica negativa siente fuerza hacia allá. Esta sería la fuerza, el vector fuerza que siente esa partícula, esa bola cargada. Pero además de eso está la tensión, ¿cierto? La tensión de la cuerda, pero además de eso está el peso, que es la masa por gravedad. Sobre esas serían las tres fuerzas que actúan sobre esta carga eléctrica. Ahí están, haciendo un ángulo de 17.4 grados. Observen que si este ángulo es aquí con respecto a la pared, entonces va a ser el mismo ángulo acá con respecto a esta horizontal. Entonces por eso lo coloco acá. ¿Listo? Por eso, o sea, si yo trazo la vertical acá, entonces si esto es 17, esto aquí también es 17 grados. Y por eso mi ángulo acá, este ángulo que estoy marcando, es de 17 grados. Ya, ahí está la geometría, ahí está la dificultad. Ahora lo que planteo es lo que llamaríamos nosotros las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Vamos a plantearlas. Y es, descomponemos las fuerzas. Entonces vamos a hacerlo por acá. Observen esto. Esta tensión tiene dos componentes, eso es muy importante. Tiene la componente sobre el eje Y, que será T coseno de 17.4 grados, pero también tiene la componente sobre el eje X, que es esta de acá, que será T seno. Muy importante que ustedes repasen y tengan muy claro cómo se sacan las componentes de un vector, porque los campos eléctricos, al ser vectoriales, pues la matemática toda depende de eso. Quiere decir que esta será la componente en Y esta será la componente en X. Listo, componente en X. Esta será multiplicar la tensión por el coseno, por ser adyacente, que es esto, y lo igualo al peso, ¿cierto? Miren acá. Entonces, eso es sumatoria en el eje Y igual a 0. Y esta Tx, esta componente en X, será T, en este caso, por seno de alfa, porque es el opuesto, seno de alfa, y es igual a la que va hacia la derecha. Listo. Y ya, ahí tengo las dos expresiones del equilibrio. Esas son la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y ya lo que hago es un poquito de álgebra. Miren que lo que voy a hacer es dividir esas dos ecuaciones. Al dividir esas dos ecuaciones, las tensiones se van a cancelar. Mire que ya no aparece la tensión. Seno sobre coseno da tangente. Y Q por E dividido mg. Ahí está. Correcto. Y de aquí despejo el campo eléctrico. Entonces miren que es un despeje sencillo, no es un despeje complicado. Despejo el campo eléctrico, mg pasa a multiplicar y la Q pasa a dividir. Coloco los valores, reemplazo los valores y voy a obtener acá, al reemplazar los valores, pues obtengo, listo, entonces ahí voy, y ahí reemplazo valores y me queda 3.4 por 10 a la 4 voltios por metro o newton sobre coulomb, que es exactamente análogo, pues se utilizan a veces
voltio sobre metro o newton sobre coulomb. Para resaltar en este problema, que es muy importante entonces, uno, que la dirección del campo eléctrico con respecto a la fuerza eléctrica. Listo, eso lo tienen que saber analizar muy bien. Como es una carga negativa, las cargas negativas, la fuerza que ellas sienten cuando se colocan en un campo eléctrico siempre van a ser contrarias a la dirección del campo eléctrico. Entonces, como yo sé que aquí tenía que haberse dado una fuerza, ¿cierto? Así, o sea, la fuerza eléctrica tiene que ser en este sentido para poder que esta es la fuerza eléctrica, esta es la fuerza eléctrica que hay acá, ¿cierto? Ahí está la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, para poder alejar la partícula de la pared, tiene que ser a la derecha, y como ella es negativa, entonces el campo eléctrico tiene que ser hacia la izquierda, ¿correcto? Listo, ese es un tema que hay que tener muy en cuenta. Aquí en este diagrama es un diagrama de fuerzas, aquí no se dibuja el campo. Entonces, ojo, coloco la dirección del campo eléctrico solo como información general, pero no va dibujado acá, que a veces los alumnos me preguntan, profe, ¿y aquí por qué usted no dibujó el campo eléctrico? No, es que eso es un diagrama de fuerzas. Aquí solamente se dibuja fuerzas y dibujamos 3 fuerzas. Entonces repitamos las 3 fuerzas que dibujamos. Dibujamos la fuerza eléctrica, dibujamos el peso, que también es una fuerza, y dibujamos la tensión. Listo. Y a esta tensión le sacamos las 2 componentes, la componente en el eje X, ¿cierto? Que es esta, la que tiene seno, esta de acá, que es la que tiene seno, y le sacamos la componente en el eje Y, que es esta que es con coseno. Ahora, ¿por qué sé yo cuál es con seno y cuál es con coseno? Pues como TY, esta T sub Y es adyacente, esa va con coseno, y como esta, entonces la otra va con seno. Y ya lo otro es un álgebra pues sencillo, y con eso terminamos el ejercicio.